Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Cuando escuchemos la palabra extinción de una especie, debería de ocuparnos en acciones para evitar que esto suceda. En algunas ocasiones, y por diferentes motivos, las especies de estos seres vivos, vegetales o animales, empiezan a desaparecer. Y esto se conoce como extinción, cuando desaparecen para siempre. Y a pesar de todo, escuchamos esta palabra muy a menudo. Pero ¿se ha preguntado usted por qué una especie se extingue? ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Y la respuesta es, las causas de la extinción de una especie pueden ser muchas, como la destrucción de su hábitat, a veces por tala descuidada o tala agresiva de un corredor biológico, un bosque, una selva, una montaña, un humedal. Si no somos lo suficientemente cuidadosos al realizar algún trabajo en él, puede generarse la extinción de alguna especie. La deforestación, la desaparición de los bosques y de las selvas por la tala de árboles, el cambio climático, son consecuencia de la intervención de los seres humanos. Aunque esto también puede relacionarse con distintos fenómenos naturales, como inundaciones, incendios o la llegada de enfermedades. Por eso es muy importante entender que cada vez que una especie desaparece, se genera un desequilibrio en un ecosistema, ocasionando la muerte de otros seres vivos o la superpoblación de otra especie, lo que hace que el nicho o espacio donde estos seres interactúan sufra grandes cambios que pueden incluso afectarnos a nosotros, los seres humanos. Hoy vamos a reflexionar sobre esta palabra y cómo se pueden realizar muchas acciones sencillas, cotidianas, diligentes, proactivas para evitar la extinción de una especie. Bienvenidos a nuestro oxígeno y bienvenida, Mariana. Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Estamos perdiendo especies endémicas. ¿Por qué se está perdiendo nuestra biodiversidad? ¿Qué está pasando? Inicialmente, tenemos que hablar de la pérdida y el deterioro de los hábitats, porque esta es la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Cuando se transforman las selvas, los bosques, pastizales, matorrales, manglares, humedales, lagunas, arrecifes, en campos agrícolas, ganaderos, en carreteras, en zonas urbanas, pues allí lo que está pasando es que destruimos el hábitat de miles de especies y muchas veces, Carlos Alberto y oyentes, la transformación no es completa, pero existe deterioro de la composición, o sea, de la estructura o de la función del ecosistema que impacta a las especies, a los bienes y los servicios que obtenemos de la naturaleza, los famosos servicios ecosistémicos. Y es que las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, en los pastizales, en los bosques nublados, incluso en los manglares y en menor grado en los bosques templados. Los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en lugares planos, pues han sido los más transformados. Los principales remanentes se encuentran en lugares que son poco accesibles o poco productivos. También es importante mencionar que esta pérdida de hábitat sucede por el cambio de uso del suelo de ecosistemas naturales. Actividades agrícolas, ganaderas, industriales,
mineras, y todo esto pues contempla la evaluación del impacto ambiental. El tema de las especies invasoras, Carlos Alberto y oyentes, también es preocupante, porque la introducción de especies exóticas o no nativas que se convierten después en invasoras o en plagas, pues esta es una causa muy importante de la pérdida de biodiversidad, y estas especies que provienen de sitios lejanos de manera accidental o deliberada, pues cuando llegan a un nuevo lugar al que no pertenecen, inmediatamente depredan a las especies nativas, compiten con ellas, transmiten enfermedades y modifican el hábitat, causando problemas ambientales, económicos y hasta sociales. Entonces, qué importante es hablar de todas estas causas que dan paso a la pérdida de biodiversidad, porque perder una especie, perder un individuo o un grupo de individuos es perderlo para toda la vida. Hace poco le escuchaba a usted una frase, Carlos Alberto, y usted mencionaba lo siguiente: las perdemos y solo quedarán de recuerdo en enciclopedias. Lamentablemente, eso puede pasar con una especie cuando se extingue. Desaparece del plano físico. Solo quedan las fotografías, los registros, los estudios que se lograron en vida. Y está pasando con muchas especies de aves, está pasando con muchas especies de mamíferos, está pasando con muchas especies vegetales. Y usted mencionaba algo pero muy importante, Marian: las especies invasoras, especies que no son de algún lugar, pero a veces pensamos que podemos soltar un animalito en cualquier espacio, en cualquier bosque, en cualquier selva, porque le vamos a dar la libertad, porque lo vamos a llevar a un lugar donde él pueda estar mejor. Y resulta que si es una especie predadora, puede acabar con las especies endémicas, con las especies que realmente pueden estar en el lugar y se ven afectadas con la llegada de ese o esos nuevos individuos. Y si no hay predador que controle a esa especie, porque en la naturaleza hay un equilibrio maravilloso, que a veces uno quisiera entenderlo de la mejor manera, pero cuando se habla de especies sombrilla, cuando se habla de especies endémicas, cuando se habla de especies exóticas, invasoras, y empezamos a analizar qué es lo que causa una especie invasora a un hábitat donde no hay predador, pues se convierte en una plaga, porque hay reproducción, porque hay alimento y porque no hay control. Y en la naturaleza hay control, hay equilibrio. Por eso hay que entender la naturaleza, hay que cuidar la naturaleza, hay que aprender en la naturaleza y evitar precisamente llevar especies exóticas y liberarlas. Han ocurrido verdaderos desastres ecológicos cuando se han introducido especies que vienen de otros países, de otros continentes. Por ejemplo, el caracol africano, por ejemplo, la rana toro, y así la introducción en algunos riachuelos donde solo habían especies nativas y se introdujo o se liberaron truchas u otras especies que se comen, las nativas, y acaban prácticamente con la reproducción de ellas, de las especies nativas. Es muy interesante que estemos también nosotros investigando, leyendo. Hoy hay muchas facilidades para formularse muchas preguntas y en fuentes serias, investigadores académicos, universitarios, biólogos, ecologistas, podemos encontrar las respuestas de muchas observaciones, muchas anotaciones, muchas publicaciones que realmente tienen sentido y nos enseñan. Carlos Alberto, qué importante esta mención, y esto hace parte también de la manipulación de especies silvestres, cuando se habla de
comprar, vender, y nosotros tenemos una campaña muy interesante en este programa y es: no compre, no venda, no regale especies silvestres, déjelas vivir en libertad. Nosotros estamos irrumpiendo su ciclo de vida cuando vamos a capturar un individuo. De esos 7, 10, 15, 20 individuos, realmente a la zona de destino llegan muy pocos. Pueden llegar solo 2 o 3. El resto se mueren en todo ese trayecto. Hay una canción del grupo musical Pa' Vivir Contento que se llama Gallito de Roca, y quiero contar un poquito de esta canción, Carlos Alberto y oyentes, porque esta es una ave preciosa, con colores que resaltan muchísimo. En la mayoría de ocasiones se utilizan estas especies para vender en otros lugares del mundo. Y nosotros con esta canción, Carlos Alberto, y gracias al grupo musical Pa' Vivir Contento, se quiso dejar un mensaje, y es que dejemos las aves volar, pero tomamos esta ave de Gallito de Roca como excusa, pero que esta canción se convierta en el himno de la libertad de todos los seres de la naturaleza, y que una vez más repitamos que no se debe ni comprar, ni vender, ni regalar especies silvestres. Y en tu vuelo libre vas sembrando semillas de ilusión. Vas volando entre las ramas en busca del amor. Con tu baile vas dejando tu alma y corazón. Y podrás cantar nuestros sueños con tu color. Tú cuando pierdes la libertad. Vas volando entre las ramas en busca del amor. Con tu baile vas dejando tu alma y corazón. Gallito de roca, vuela libre hacia tu hogar. Haces parte del Valle del Cauca y mi región.
los seres de la naturaleza no son de piedra, son seres sensibles, seres que en un incendio forestal se queman, como se queman las especies vegetales, los árboles, que participan todos activamente en el ciclo del agua. Las aves dispersando semillas, controlando vectores, consumen insectos, porque son polinizadoras también, y las especies vegetales porque nos brindan frescura. Los árboles son barreras contra el viento, contra la contaminación, contra el ruido, y son amortiguadoras del cambio climático. Y la maravilla del ciclo hidrológico: evapotranspiran agua, la extraen de los mantos freáticos, de los mantos subterráneos, lo suben por su tronco y lo dispersan a la atmósfera. Un ciclo maravilloso que debe mantenerse en un equilibrio fantástico, porque el agua es el líquido de la vida. Y el gallito de roca no es de piedra, aunque su nombre diga gallito de roca. Él no es de piedra. Muchos seres son tan frágiles como el clima y también como el cristal. Por eso debemos ser cuidadosos en todas nuestras acciones para evitar lastimar a los seres silvestres, a los seres que están cumpliendo una misión maravillosa en el equilibrio de la vida. Carlos Alberto y oyentes, otra de las razones es la sobreexplotación, porque es la extracción de los individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción, y cuando esto sucede, pues inmediatamente la población disminuye, y esta ha sido la historia de muchas especies que se han explotado por distintas razones. Por ejemplo, las ballenas, algunos peces, orquídeas, cactus, animales, plantas. Muchas de estas pues ahora se encuentran o en peligro de extinción o extintas, y algunas especies, hay que decirlo, son más vulnerables que otras por sus características biológicas, como la distribución restringida. Tenemos especies de aves que no vuelan larguísimas distancias, abundancia baja, la tasa alta de mortalidad, la tasa reproductiva baja, la alta congregación de la población, las actividades de cacería, tala, pesca, comercio ilegal de especies con distintos fines, pues afectan a las especies al sobreexplotar sus poblaciones, y lastimosamente los compradores de organismos y productos ilegales son los cómplices de esta sobreexplotación. Las regulaciones sobre el aprovechamiento de las especies pues deben encontrarse, Carlos Alberto y oyentes, en diversos tipos de normatividad, y queremos hacer un llamado desde este programa para que desde las entidades regionales pues se trabajen en restricciones también cuando se van a intervenir zonas, si tienen que hacer limpiezas, si necesitan de alguna manera brindarle hogar a estas especies en otro lugar, pues que se haga de la mejor manera, que no se coloquen nuestras especies en riesgo, y mucho más cuando tenemos especies endémicas que están única y exclusivamente en una zona, que llegar a perderlas es perderlas por toda la vida. Extinción significa que se puede perder por el resto de la existencia, y solamente en el libro rojo de las aves puede estar el cucarachero de pantano, un ave que está en peligro crítico de extinción, está en el lago de Tota, y se ha realizado inventario de pocos individuos en determinados lugares. Y eso que usted decía, Marian, cuando se está descolmatando un río, cuando se está limpiando, pues hay que tener el cuidado y trabajar con los biólogos, trabajar con los estudios ya realizados en los lugares para no arrasar, para no lastimar, para no dañar, para no cometer errores que luego pueden ser lamentables, y como resultado puede ser
la extinción de una especie en la cual quedaban muy, pero muy pocos de sus representantes de la especie. Definitivamente, vale la pena hacer las cosas con equilibrio. Hay que hacer la acción para evitar las inundaciones, pero al mismo tiempo ser cuidadosos con lo que estamos haciendo para no generar un daño mayor. Carlos Alberto y oyentes, también hay que mencionar el aumento de la presencia de sustancias químicas en el medio ambiente como resultado de actividades humanas, y esto tiene graves consecuencias para muchas especies. Todos hemos visto esos videos que se hacen virales en internet en muy poco tiempo, con tortugas marinas con pajillas, por ejemplo, en su nariz, también en sus vías respiratorias, también cuando vemos especies marinas enredadas con bolsas de plástico, cuando encontramos aves enredadas con chicles que la gente deja tirados donde no deben dejarse. Entonces, todas estas actividades que a veces son producto de actividades urbanas, industriales, de malas acciones, los vertimientos que no deben hacerse a los ríos ni lagos y mucho menos al mar, pues esto está contribuyendo sustancialmente a la contaminación del aire, del agua y de los suelos. Y por mucho tiempo la contaminación fue un problema de una escala especial pequeña, pero ahora con toda la producción de contaminantes, Carlos Alberto y oyentes, pues esto está afectando a todo el planeta. Y algunos contaminantes incluso han debilitado tanto la capa de ozono que nos protege de las radiaciones ultravioletas del sol, que esto es lo que ha hecho que aumente el cambio climático, el calentamiento global, pero además estamos dañando, por ejemplo, especies marinas que ni siquiera conocemos. El mar es tan grande, es tan vasto e inmenso, pero ¿será que va a llegar el punto en el que haya más plástico que peces? Eso está pasando en este instante, porque el plástico que se arroja en la montaña a un afluente pequeño, este viaja por ese afluente y desemboca en otro afluente, y ese desemboca en otro más grande, hasta llegar a un río. Viaja por el río, desemboca en un río más grande, y el río más grande desemboca en el mar. Entonces, a veces no somos lo suficientemente cuidadosos y en muchas ocasiones se arrojan residuos sólidos, plásticos, a los ríos porque no pasó el carro recolector. La sola bolsa plástica se puede convertir en una aparente medusa para algunos animales marinos grandes y se lo comen y luego se ahogan. Conocí el caso de un delfín bellísimo. Estábamos caminando por las playas del Pacífico y cuando sentimos un olor muy fuerte, y era una belleza de delfín que estaba en la playa, ya en descomposición, y en su boca tenía plástico que lo había ahogado, lo había descontrolado, y ahí estaba perdiéndose una belleza de delfín. Nos dolió muchísimo observar esa situación. Y hemos visto cómo muchas veces lo que llamamos en Colombia los pitillos, que sirven para tomar algún refresco sin tocar el vaso o la botella, la pajilla como le llaman en algunos otros lugares, el popote, pues se introduce por la nariz de una tortuga, de otros seres del mar, y algunos biólogos, algunos seres que realmente se dan cuenta de la situación, pues ayudan a zafar de sus conductos de respiración estos plásticos. Y por eso hay toda una campaña a nivel mundial, porque ocurren constantemente muchos accidentes con las especies
marinas. ¿Y qué no decir de las especies silvestres? A veces se va a un desierto, por ejemplo, en La Guajira, o en cualquier otra parte, en el Sahara, y hay cantidad de bolsas plásticas, envases plásticos. O sea, en nuestro planeta Tierra no se salva ningún lugar a que llegue la contaminación de todo tipo, no solamente de plástico, sino también sustancias químicas que se arrojan y que no hay ningún control. Por ejemplo, muchas ciudades aún, después de tantos años de ser fundadas, no tienen planta de tratamiento de aguas residuales. Y todos los químicos, químicos industriales, químicos domésticos, químicos de aseo, de limpieza, van a parar al océano. No hay una planta de tratamientos para cuidar los ríos. Lamentablemente, a veces llegan las soluciones demasiado tarde, porque la contaminación ha estado fluyendo durante muchos, pero muchos años al río, a las aguas limpias. Recordemos que del 100% de toda el agua que hay en nuestro planeta, el 97% es agua salada. Solo un 3% es agua menos salada, la que llamamos agua dulce. El agua que está en los ríos, en los lagos, y que realmente no cuidamos el evitar la contaminación. Así es, Carlos Alberto. El tiempo de actuar es hoy, es ya. Si aún no en casa no se ha generado la conciencia de decirle no al tráfico de especies, pues que tomemos la decisión, que de ahora en adelante nos deleitemos observando aves, observando la naturaleza en libertad. Vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Si la espera se hace larga, no se queje. Hay que ser parte del cambio, no se queje. El problema no es eterno, no se queje. Siempre hay una solución. Piense mejor y actúe. Haga parte del cambio y no se queje. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Un año lleno de paz, de amor y prosperidad, bañado con cosas buenas, te queremos desear. Que esté tan lleno de luz, salud y felicidad, te desea nuestro oxígeno, este año que llega ya. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Cuando se habla de la palabra extinción, miramos muchos libros rojos que han sido elaborados por institutos o por universidades o por un trabajo interdisciplinario de investigadores para registrar ya la desaparición de algunas especies o el peligro crítico que tienen algunas de ellas. Y cuando se habla de que alguna especie está en peligro crítico de extinción, es que el paso que sigue es la extinción. Y esto debe movernos en acciones, no solamente a la comunidad, sino también a las autoridades. Las autoridades están para cumplir toda una gestión maravillosa porque tienen el presupuesto de los impuestos para realizar diligentemente acciones efectivas para evitar precisamente que las especies se pierdan. Así es, Carlos Alberto, y es importante que
hoy en este programa también mencionemos las consecuencias de la pérdida de biodiversidad con el cambio climático y por qué esto ha hecho que muchos animalitos silvestres aparezcan en la ciudad. Pues resulta que durante los pasados 100 años se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos del planeta debido al incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono, los clorofluorocarbonados, producidos por la quema de combustibles fósiles, por la deforestación. Es toda una combinación de producción en exceso y también reducida capacidad para capturar la contaminación. Desde hace algún tiempo tenemos más contaminación que zonas limpias. Así que las consecuencias son cambios radicales en la distribución de ecosistemas, pero también en la distribución de especies. El aumento en el nivel del mar, la desaparición de los glaciares, las grandes extensiones de corales que se han ido perdiendo, los climas impredecibles y extremos como las sequías o las tormentas, pues el cambio climático está afectando a todos los organismos del planeta y muchos de ellos ya están respondiendo a esta nueva dinámica a través de cambios en su distribución y en sus migraciones. Mire, seres de la naturaleza que se consideran silvestres, pues han cambiado sus rutas, han cambiado su distribución. Y ahí es donde encontramos un animalito silvestre, Carlos Alberto, en la ciudad. Por eso la conservación de los hábitats es urgente. A veces decimos, es que eso es un pantano, eso es un mosquero, es un lugar que no trae beneficios a la ciudad. Y resulta que ese lugar es un humedal. Y los humedales son tan importantes, tan necesarios para el equilibrio del agua. Son amortiguadores del agua que evitan que cuando hay fuertes lluvias se inunde la ciudad o se inunden algunas zonas de la ciudad. También allí llegan esas especies que necesitan aterrizar porque son migratorias y siempre lo han hecho a través de la historia. Pero cuando se impermeabiliza, se arrojan escombros, se arrojan residuos hasta destruirlos, pues realmente se pierde el hábitat de muchas especies nativas, de muchas especies que necesitan estos espacios verdes para el equilibrio de la naturaleza. Y cuando se habla de cambio climático, estamos hablando de una problemática muy, pero muy seria. Incluso las naciones, los países, los presidentes, los ministros encargados de el medio ambiente se reúnen anualmente para revisar las estadísticas, para colocarse nuevas tareas y evitar que la temperatura del planeta sobrepase el promedio de 1.5 grados centígrados. Se dice que al paso que vamos, siendo negligentes, distraídos, mucho sofisma de distracción que nos distrae de un objetivo común como seres humanos, en la gran responsabilidad como seres humanos para mantener esta casa común, este planeta, pues realmente se está afectando muchos hábitats y se están perdiendo muchas especies que mantienen el equilibrio. Se está talando mucho más árboles de lo que se siembra. Entonces hay una tarea interesante que debemos cumplir como humanidad para evitar el desequilibrio, para evitar la pérdida de especies y por ende la pérdida de la especie humana. Es que cuando hablamos de cambio climático y las consecuencias agresivas de lo que puede ocurrir con el clima, con todas las reacciones de este superorganismo vivo llamado planeta Tierra, pues estamos hablando de cosas muy serias. Y un problema grave se puede evitar si se comienzan a practicar soluciones sencillas. Y esa es la que se le está pidiendo a cada ser humano, sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones. Todos debemos realizar acciones cotidianas, en casa, personales, familiares, comunitarias, citadinas,
urbanitas, de departamento o provincia, de país, pero ¿lo estamos cumpliendo? ¿Estamos avanzando seriamente hacia acciones que realmente frenen, mitiguen el cambio climático? Yo creo que vale la pena formularse muchas de estas preguntas y actuar en lo local, para que realmente la acción nuestra, la de ustedes, la de ellos, la de las diferentes personas que de una u otra forma están realizando estas acciones sencillas, pues realmente se sientan en el equilibrio del clima, se sientan en nuestro planeta y las nuevas generaciones tengan también lo que muchos de nosotros hemos podido disfrutar: ríos limpios, aire limpio, una salud con confianza en nuestro planeta, especies silvestres por doquier, de diferentes colores el plumaje de las aves, viajando por la ciudad, por los humedales, por los hábitats, por los bosques, por las montañas, sin que sean llevadas a una jaula, en un acto caprichoso y egoísta, porque algunos seres llevamos a una jaula el vuelo, el canto, el nido, y los dañamos a esa función maravillosa que tienen en la naturaleza. Mucho que reflexionar, mucho que actuar, Mariana. Carlos Alberto y oyentes, el riachuelo que pasa por el barrio no se puede convertir en el caño. Si estamos viviendo en un proyecto de una constructora y estamos haciendo todo el tema de los cambios internos de la vivienda, todo el tema de la obra blanca, no podemos ir a dejar los escombros en el humedal más cercano. Con pequeñas acciones se generan grandes cambios. Qué bueno es cuidar el agua y qué importante también es cuidar los árboles, sembrar. Usted ahora mencionaba algo que me parece impactante y es que se siembra menos de lo que se tala. Y esta ecuación, lastimosamente en la actualidad, está de esta manera. Debemos revertirla, sembrar más de lo que talamos. Se necesita fortalecer de verdad una ley de compensación. El equilibrio para la sociedad es fundamental. Y hay una canción muy linda del grupo musical Pa' Vivir Contento titulada Agua, obra maestra, porque a veces el agua es el recurso más vulnerado y a la vez el más importante. Y el agua es un recurso que se puede perder, y cuando se pierde el agua, pues hay sed. Cuando se pierde el agua puede convertirse el entorno en un desierto. Por ello debemos agradecer por el agua, por este líquido maravilloso, cristalino, inoloro, incoloro, insaboro, pero que tiene toda la potencialidad para darnos vida, para hidratarnos, para permitirnos el mantenernos equilibrados y al mismo tiempo a todos los seres de la naturaleza. Entonces, cuando vemos un nevado, vemos un copo de nieve. Y cuando tenemos la nieve en nuestras manos, muchas veces se derrite porque se convierte en agua líquida. Vale la pena, todos los días que estamos en la ducha, cuando tocamos el agua, cuando nos conectamos con el agua, agradecer por este líquido maravilloso que tiene este planeta. El agua definitivamente es una gran obra maestra. Copo blanco, milagro de belleza. Eres cristal, eres obra maestra. Milagro irrepetible, gota de nieve. Eres como el rocío que alimenta la vida. Oh. Hidratas mi espíritu, me llenas de emoción.
nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Definitivamente, el agua es vida y el agua se puede también perder cuando no realizamos acciones en las cuencas, cuando no realizamos trabajos comunitarios para mantener el agua. El agua es vida y aguas abajo todos nos beneficiamos de este maravilloso líquido que se filtra por la tierra y que sale muy limpio y que lamentablemente en su recorrido nosotros no le prestamos el valor que se merece y lo ensuciamos y llega muy contaminado nuevamente en su recorrido por donde con generosidad ofrece hidratación, alimentación, todos los beneficios del agua, pues regresa al mar muy sucio, muy contaminado. Pero sigue ocurriendo ese ciclo maravilloso del agua, ese afluente que es el río pequeño, que luego se convierte en río grande gracias a que desembocan y se unen muchos otros afluentes. Realmente es maravilloso. Por eso, usted bien lo decía, Marian, hace un rato, ¿cuál es el afluente o cuál es el río que pasa cerca a su casa? ¿Y cuál es el cuidado que usted está realizando por el agua? En muchas ocasiones no somos conscientes de cuál es el río que está abasteciendo nuestros acueductos y nuestros grifos del agua. Y también a veces estamos de espaldas a la cuenca y resulta que si cuidamos la cuenca siempre va a haber agua. Siempre va a haber agua. Si descuidamos la cuenca, así tengamos tanques gigantes, podemos perder el agua. Si perdemos el agua, perdemos la vida. Y antes de despedir este programa, Carlos Alberto, quiero dar una reflexión. Recordemos que el tráfico de especies es un crimen de dimensiones internacionales, con una demanda creciente y cuyas sanciones siguen siendo poco rigurosas. Y a pesar de que pone en grave riesgo la supervivencia de animales en peligro de extinción y está aniquilando la vida salvaje de muchos países, hoy todavía falta más conciencia acerca de este tema y trabajar en campañas como no compre, no venda, no regale especies silvestres, dejémoslas vivir en libertad. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co, y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Cuando se hablaba antiguamente de la extinción, pues pensábamos en seres como los dinosaurios que se extinguieron, que vivieron en nuestro planeta, pero se extinguieron. Los mamut, esta especie como de elefantes muy gigantes que también solo quedan sus esqueletos en algunas universidades y en algunos museos de ciencia. Pero asimismo, como se perdieron esas especies en determinado momento de la historia de nuestro planeta Tierra, en la historia que tenemos nosotros ahora, hay demasiadas especies en peligro de extinción. Y en lo que se refiere a los animalitos, por ejemplo, la extinción avanza a una velocidad cada vez más preocupante. Actualmente se conocen aproximadamente 11.167 especies en peligro de extinción, de las cuales 124 están englobadas en la categoría de estado crítico, es decir, que pronto se perderán. Tener tantos animalitos en peligro de extinción, cualquiera sea su tamaño, conlleva a que la especie humana también esté en peligro de extinción, ya que este mundo se sostiene de una cadena de bienestar que cada ser, por insignificante que parezca, está cumpliendo. La abeja, por ejemplo, hoy en día tiene un valor gigante
porque nos hemos dado cuenta que es polinizadora, que lleva la fertilidad de un árbol a otro árbol, gracias a que visita la flor y lleva el polen de ese ser vegetal a otro ser vegetal. Y allí, gracias a esa acción, tenemos frutas, tenemos semillas, y esto lo realizan muchas especies. Por lo tanto, cuando escuchemos que algún ser de la naturaleza está en peligro crítico de extinción, debemos actuar, y actuar de la mejor manera, y actuar en equilibrio, y actuar con conciencia, y actuar interdisciplinariamente para conservar el hábitat donde se encuentra esa especie, antes de que sea demasiado tarde. Amables oyentes, muchas gracias. Gracias en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Sigamos conociendo los seres que comparten con nosotros la vida, el equilibrio. Y por insignificante que parezca, cualquier ser tiene una misión de vida para mantener esta red maravillosa que nos permite grandes beneficios y disfrutar de este maravilloso planeta. Por eso, respetar la naturaleza siempre será respetarnos a nosotros mismos. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno, el cantar de las aves y el olor de las flores, esa luz que ilumina los sueños y nos brinda calor. Esos mares que abundan de vida y esperanza bajo un cielo que cubre verdes campos de amor. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.